Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos permitan esta ocasión escuchar su voz y entender su palabra. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para esta ocasión tenemos el tema la sencillez de la enseñanza y la simplicidad del cumplimiento de los misterios del reino de los cielos. Para este tema quiero leer en San Mateo capítulo 13, verso 11 en adelante. Verso 9, vamos a comenzar mejor, verso 9 en adelante dice: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Mas al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Esto ha sido así por la sencillez de la enseñanza y la simplicidad del cumplimiento de los misterios del reino de los cielos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la historia bíblica, Dios ha enviado profetas mensajeros de edad en edad y de dispensación en dispensación. Esas personas han sido sencillas y han venido con las dos conciencias juntas, porque eso es lo que hace que un hombre sea un profeta, que viene con las dos conciencias juntas y puede escuchar de Dios y puede recibir la revelación divina correspondiente a la edad o dispensación en que aparece, y puede darle esa revelación divina al pueblo de Dios, porque la palabra viene a los profetas de Dios. Por eso es que a través de la historia bíblica ustedes encuentran que en el Antiguo Testamento Dios envió muchos profetas. Pero entre todos los profetas que Dios envió, hubo profetas de edades y hubo profetas también de dispensaciones. Encontramos, por ejemplo, a los profetas dispensacionales a través de la historia bíblica, que son Abraham, el de la dispensación de la promesa, Abraham, pero ese fue el mensajero, el profeta de la cuarta
dispensación. Antes que él hubo otros profetas, dispensacionales también. Esta es la clase de profeta más grande que Dios envía en medio de la raza humana. El primero de ellos fue Adán. Él fue el profeta de la dispensación de la inocencia. Luego, el profeta de la segunda dispensación fue Set, el profeta de la dispensación de la conciencia. Y luego el profeta de la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano, fue Noé, al cual vino la palabra y le fue revelado que vendría un diluvio sobre la raza humana. Era algo inconcebible a lo que Noé estaba anunciando, pero era la verdad divina para aquel tiempo. Los que creyeron en Noé siguieron su mensaje y trabajaron en la construcción del arca, y cuando llegó el momento para el diluvio, entraron al arca y se salvaron. Y los que lo creyeron, dice Jesús, que vino el diluvio y se los llevó a todos. Porque esos que no creyeron fueron los que no entendieron. No entendieron que Noé era un profeta dispensacional y que él tenía la palabra de Dios para aquel tiempo, en esa forma sencilla en que estaba manifestada la palabra de Dios en un hombre sencillo. Ahora aquella generación había llegado a su final, y miren ustedes la forma sencilla en que Dios se manifiesta en un hombre, en Noé, y la forma sencilla en que viene la revelación de las cosas que han de suceder en aquel tiempo. Y ven ustedes cómo este hombre, siendo en el programa divino tan grande, un profeta dispensacional, es lo más grande que Dios envía a la tierra, y ahora viene en una forma tan sencilla, y viene hablando estas cosas que no podían ser posibles humanamente, porque no llovía en aquel tiempo, sino que de la tierra subía un vapor durante la noche que regaba toda la vegetación. Y ahora él viene anunciando una destrucción. Estuvo 100 o 120 años anunciando que vendría esa destrucción, y las personas podían decir, hace ya muchísimos años que está anunciando lo mismo. Pero miren, la paciencia de Dios esperaba a que el arca fuera construida, estuviera lista para entrar al arca todos los que se iban a salvar. Y ahora podemos ver que a través del tiempo, lo mismo, o sea, esos tipos y figuras, ahora vienen a convertirse también en la dispensación de la gracia y en la dispensación del reino, en cosas que estarían sucediendo durante esas dispensaciones. Ahora miren, por eso es que Cristo, cuando habló de la venida del Hijo del Hombre, dijo que sería como en los días de Noé. En los días de Noé hubo un profeta dispensacional con un mensaje dispensacional. Y para el día postrero, para el séptimo milenio, para la venida del Hijo del Hombre, habrá sobre la tierra un profeta dispensacional, que es el siervo fiel y prudente de San Mateo capítulo 24, versos 42 al 47, el cual estará en el día postrero dándole el alimento espiritual a tiempo a todos los escogidos de Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios. Vean cómo en el programa divino se llevan a cabo tantos grandes eventos, y los que no están dentro del programa divino en la edad correspondiente no pueden ver a lo que está sucediendo en el plan de Dios en el programa divino, y por cuanto no lo pueden ver, no lo pueden comprender, y se les pasa por alto la obra de Dios del día postrero, así como se le pasó por alto la obra de Dios en las diferentes dispensaciones que ya han transcurrido. Ahora miren cómo para el día postrero estarán siendo bien alimentados los escogidos de Dios con el mensaje representado en el maná escondido. ¿Dónde estaba el maná escondido? En el arca del pacto, en el lugar santísimo. ¿Y dónde estaría el maná escondido? El mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje que revela el misterio de la segunda venida de Cristo, estaría en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, del templo espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese lugar santísimo es la edad de la piedra angular, donde estaría el mensaje del Evangelio del Reino,
el maná escondido, el alimento espiritual para el alma de cada hijo e hija de Dios. Con este alimento espiritual, con esta revelación divina del mensaje del Evangelio del Reino, son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así son enseñados todos los escogidos de Dios, y pueden entonces ver la sencillez de la enseñanza, porque viene en forma sencilla esa enseñanza, y pueden ver la simplicidad del cumplimiento de los misterios del reino de los cielos o del reino de Dios, señalados para el día postrero. Por ejemplo, en los misterios del reino de Dios para el día postrero está la cosecha del trigo y de la cizaña, están los ángeles enviados por el Hijo del Hombre, que son los que llevan a cabo esta cosecha, está también la gran voz de trompeta que traen los ángeles del Señor en San Mateo capítulo 24, verso 30 al 31, y en la parábola del trigo y de la cizaña del capítulo 13 de San Mateo, verso 30 al 43, encontramos ahí los ángeles del Hijo del Hombre viniendo con la gran voz de trompeta y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en simplicidad, con una enseñanza sencilla, en donde con esa enseñanza sencilla son mostradas todas las cosas que deben suceder pronto. Y las escrituras correspondientes al día postrero, al tiempo final, son abiertas con esa enseñanza sencilla del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Pues le da a su ángel mensajero esa enseñanza sencilla, y con esa enseñanza sencilla, Cristo a través de su ángel mensajero muestra a su pueblo todas estas cosas que deben suceder pronto, y le muestra el cumplimiento de cada uno de estos misterios del reino de Dios a medida que van siendo cumplidos. Ahora, ¿cuántas personas sabían que el día postrero era el séptimo milenio? No lo sabíamos, pero por medio de la enseñanza sencilla del Evangelio del Reino, hemos conocido que el día postrero es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, nos dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, y también el Salmo 90, verso 4. Este salmo es del profeta Moisés. Y ahora vean cómo también los días postreros, lo cual era un misterio para nosotros, porque siempre se nos hablaba de este tiempo final como los días postreros, pero no sabíamos que los días postreros habían comenzado en los días de Jesús. Y vean ustedes, San Pablo nos dice en su carta a los Hebreos capítulo 1 y verso 1 en adelante, nos dice de la siguiente manera. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora vean cómo San Pablo dice que Dios habló en los postreros días por medio de quién, de su Hijo, y ya han transcurrido 2000 años. ¿Se equivocaría San Pablo al decir que aquellos días de Jesucristo eran los días postreros? No se equivocó, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y cuando nos habla de los días postreros delante de Dios, para los seres humanos son 3 milenios: quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio. Así es que comenzaron los días postreros cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Y por eso San Pablo puede decir que Dios habló por medio de Jesucristo en los días postreros. O sea, que habló por medio de Jesucristo allá en el primero de los días postreros. Y luego, por medio de cada ángel mensajero, ha estado hablando en los días postreros, en el quinto milenio y sexto milenio. Y luego para el día postrero, también Cristo estará hablando por medio de su ángel mensajero y estará dándole a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Y todavía son los días postreros. Pero de los días postreros, este tiempo es el tiempo correspondiente al día postrero, o sea, al séptimo milenio, que es también el día del Señor.
Ahora vean ustedes, estas cosas no las comprendíamos, pero miren lo sencillas que son. Lo sencillas que son estas cosas, estos misterios del reino de Dios. Vean también cómo de edad en edad Dios envió un profeta mensajero, un ángel mensajero para cada edad, para llamar y juntar a los escogidos Cristo por medio de ese ángel mensajero durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y vean cómo hubo un territorio donde se cumplió en sencillez esa promesa, ese misterio del reino de Dios o reino de los cielos. Y vean cómo, de edad en edad, en el territorio donde Dios cumplió esa promesa, estaban los escogidos de Dios en su mayoría. Y ese territorio fueron los cuarteles generales, o fue el cuartel general de Cristo, por medio de su ángel mensajero, en la obra correspondiente a cada edad. Vean cómo comenzó la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles allá en Asia Menor, luego en Europa, en donde hubo 5 etapas, y luego pasó a Norteamérica, donde hubo la 7ª etapa o edad de la iglesia gentil, la edad representada en la Odisea, y luego de ahí a la América Latina, donde cumple la edad de la piedra angular y en donde se abre la dispensación del reino. Vean cómo en el continente americano, que consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, Dios lleva a cabo 2 partes de su obra. La primera parte, la obra de la 7ª edad de la iglesia gentil en Norteamérica, y la segunda parte de la obra de Dios en la América Latina y el Caribe, la parte de la edad de la piedra angular, en donde abre una nueva dispensación, y donde llama y junta a sus escogidos, con el mensaje de la gran voz de trompeta, con el mensaje del Evangelio del Reino, por medio del ministerio de Cristo y el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, en el cual Él coloca los ministerios de Moisés por 2ª vez, y de Elías por 5ª vez, y de Jesús por 2ª vez. Y vean cómo este misterio, escondido en la Escritura, este misterio del reino de Dios, el misterio de los ángeles, del Hijo del Hombre, el misterio de la venida de Moisés, la venida de Elías y la venida de Jesús, es abierto a los escogidos de Dios por medio del mensaje del Evangelio del Reino. Es abierto a este misterio por medio de los 7 truenos de Apocalipsis, y es dado a conocer el misterio de la venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Son los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, siendo manifestados en el día postrero por Jesucristo y el Espíritu Santo, en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y por medio de su ángel mensajero, Jesucristo y el Espíritu Santo, se manifiesta en el día postrero y cumple los misterios correspondientes al día postrero en el reino de Dios. Y estos son los misterios que son abiertos a los escogidos en la edad de la piedra angular, cuando Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, sube acá. Habló con esa voz de trompeta diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Para comprender esto, tenemos que entender el diagrama que hizo el reverendo William Marion Branham para explicar las diferentes etapas o edades de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde están 7 etapas o edades de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia, las cuales se cumplieron en Asia Menor, Europa y Norteamérica. Y luego coloca aquí la edad de la piedra angular, la edad del amor divino, la cual corresponde al día postrero, al tiempo final, y corresponde a la dispensación del reino, y el cumplimiento de esa edad corresponde a la América Latina y al Caribe, donde Dios envía a su ángel mensajero y por medio de él nos revela estos misterios del reino de Dios, nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y a medida que las vamos conociendo, vamos obteniendo mayor conocimiento del programa divino correspondiente a este día postrero.
y las cosas que eran un misterio porque estaban cerradas y selladas, como le dijo el arcángel Gabriel al profeta Daniel, estas cosas están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin serían abiertas. Cristo, por medio de su ángel mensajero, las daría a conocer a su iglesia, pues abriría todas estas escrituras, todos estos misterios del reino de Dios, y así obtendríamos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder en el día posterior a la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Y así comprenderíamos que la etapa final del programa de Dios representado en la edad de la piedra angular se cumpliría en la América Latina y el Caribe. Es ahí donde se abre una nueva edad, la edad de la piedra angular, y donde se abre una nueva dispensación, la dispensación del reino, y donde se abre una nueva era, la era de Acuario. Ahora vean cómo para la edad de la piedra angular hay un mensajero. Para la dispensación del reino hay un mensajero. Y para la era de Acuario hay un mensajero también. Le llaman en algunos estudios de algunos grupos que estudian lo de las eras, le llaman avatar. Y ven ustedes cómo para el tiempo de la era del Cordero hubo, vean ustedes, enviados de Dios. Y encontramos que también para la era de Piscis hubo un mensajero dispensacional que fue Jesús, el avatar para estos grupos que estudian esto de las eras. Y vean ustedes cómo por 2000 años el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio de la Gracia, transmitido luego por los apóstoles y los 7 ángeles mensajeros, ha estado manifestado durante estos 2000 años que han transcurrido. Y luego, cuando llega a su final la era de Piscis, y llega a su final también la dispensación de la gracia, y llega a su final también la edad de la Odisea, la séptima edad de la iglesia gentil, que se cumplió en Norteamérica, se entrelaza la edad de la piedra angular, y se entrelaza la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, y se entrelaza la era de Acuario con la era de Piscis. Y continúa Dios hacia adelante en una nueva era, en una nueva dispensación y en una nueva edad, llevando a cabo su obra correspondiente al día postrero, al séptimo milenio. Y así, en sencillez, nos da la enseñanza en donde están contenidos estos misterios del reino de Dios, y están contenidos ahí en ese mensaje, y están abiertos esos misterios del reino de Dios en ese mensaje del Evangelio del reino, que es un mensaje sencillo. Y podemos ver ahí, por medio de ese mensaje, la simplicidad de Dios, la simplicidad de Cristo, manifestada en el día postrero, dándonos a conocer todos estos misterios y cumpliendo todos estos misterios del reino de Dios. Y es en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular, donde Cristo se manifiesta en sencillez por medio de su ángel mensajero y nos da un mensaje sencillo para con ese mensaje abrirnos las escrituras y darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino y en la era de Acuario. Y así, vean ustedes cómo los misterios del reino de Dios que tienen que ser cumplidos en el día postrero, vamos viendo
el cumplimiento de ellos a medida que van siendo cumplidos. Y todo es en simplicidad. Muchos esperan quizás que venga Elías por un lado, y que venga Moisés por otro lado, y que venga Jesús por otro lado. Pero Cristo dijo que el Hijo del Hombre vendrá ¿con quién? Con sus ángeles. Donde esté el Hijo del Hombre, ahí estará Moisés y Elías. Y esos son los ministerios de Moisés y Elías, donde esté la manifestación del Hijo del Hombre, ahí estará también el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, siendo manifestados en el día postrero. Y por eso es que las cosas que Cristo dijo, que nos daría a conocer al subir, donde Él estaría en el día postrero, vean ustedes, son dadas a conocer por medio del ángel del Señor Jesucristo, porque es en su ángel mensajero que Cristo, el Hijo del Hombre, estaría velado y revelado. Y ahí estaría manifestando el ministerio de Jesús por segunda vez, el ministerio de Elías por quinta vez, y el ministerio de Moisés por segunda vez. Y eso es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero, para estar en pie delante del Hijo del Hombre, todos los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, en la era de Acuario que ha comenzado. Y por medio de la enseñanza del Evangelio del Reino, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. O sea que la tierra será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo a su iglesia, a su templo espiritual, al lugar santísimo de su templo espiritual. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? En el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, en el lugar santísimo. ¿Dónde estaría la gloria de Dios? La gloria de Jesucristo manifestada en el día postrero, en la venida del Hijo del Hombre en gloria con sus ángeles, en el lugar santísimo de ese templo espiritual que es la edad de la piedra angular, en una nueva dispensación. Porque tanto el atrio como el lugar santo y el lugar santísimo representan también dispensaciones. Atrio, dispensación de la ley, y el lugar santo, dispensación de la gracia, y lugar santísimo, dispensación del reino. Vean ustedes cómo Dios se ha ido moviendo de edad en edad y de dispensación en dispensación también, y ya está en el lugar santísimo de su templo espiritual, en una nueva dispensación, la dispensación del reino, que se ha entrelazado con la dispensación de la gracia. Y una nueva generación ha comenzado también, y una nueva era ha comenzado también. Y ahora estamos nosotros viviendo en un tiempo en donde la sencillez de Dios está siendo manifestada, y un mensaje sencillo ha surgido en la edad de la piedra angular, el mensaje del Evangelio del Reino, para con ese mensaje los misterios del reino de Dios ser dados a conocer a todos los escogidos de Dios. Y a medida que va Cristo cumpliendo esos misterios, los escogidos van conociendo el cumplimiento de esos misterios. Y los misterios, mientras han estado sellados en la Escritura, en la palabra profética, no le han sido de beneficio para ninguna persona. Porque el beneficio de los misterios del reino de Dios, el beneficio se obtiene cuando se cumplen esos misterios. Y ahora vean ustedes, dice que el Hijo del Hombre mirará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. El beneficio de ser llamados y escuchar la voz de la gran voz de trompeta y ser recogidos no podía ocurrir en otras edades o dispensaciones hasta que no se cumpliera el misterio de la venida de los ángeles del Hijo del Hombre con el mensaje de la gran voz de trompeta, con el mensaje del Evangelio del Reino, para ser llamados y juntados los escogidos de Dios en el día posterior, la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Pero todo esto se reflejó en edades pasadas, en lo que Dios hizo por medio del mensajero de cada edad. Lo que Dios hizo allá, luego viene a ser tipo y figura de lo que Él haría en este día postrero, al enviar sus ángeles con gran voz de trompeta y llamar y juntar a sus escogidos.
así como envió sus 7 ángeles mensajeros en las 7 edades de la iglesia gentil, y llamó y juntó a los escogidos de cada una de las edades pasadas. Y ahora vean ustedes dónde nos encontramos en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, en donde todo es en sencillez, tanto la enseñanza como el ministerio y como el cumplimiento de los misterios del reino de Dios en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Todo es en simplicidad, en medio de un pueblo sencillo, en medio del pueblo latinoamericano y caribeño que ha tenido la bendición de Dios de ser el pueblo elegido para la manifestación de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino y el comienzo de la era de Acuario, en donde Dios enviaría a su ángel mensajero para darle a conocer a su pueblo todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Ahora hemos visto la sencillez de la enseñanza y la simplicidad del cumplimiento de los misterios del reino de los cielos. Y como dijo Jesús 2000 años atrás, a los que lo recibieron, dijo, porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y ahora, a los latinoamericanos y caribeños, en América Latina y el Caribe, es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios, donde en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Por eso son llamados a subir a la edad de la piedra angular para escuchar estas cosas que deben suceder pronto y conocer estos misterios del reino de Dios que estarán siendo cumplidos en este tiempo final. Hemos llegado al tiempo en donde los misterios del reino de Dios están siendo cumplidos. Y por medio de un mensaje sencillo, una enseñanza sencilla, estos misterios son abiertos, son dados a conocer a todos los escogidos de Dios en este día postrero. La sencillez de la enseñanza y la simplicidad del cumplimiento de los misterios del reino de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos, presentes y televidentes, y que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento a todos los latinoamericanos y caribeños para poder ver y comprender la sencillez de la enseñanza correspondiente al día postrero, la enseñanza del Evangelio del Reino, y ver, comprender la simplicidad del cumplimiento de los misterios del reino de Dios, de los misterios del reino de los cielos. Que Dios ayude a todos los latinoamericanos y caribeños y nos abra entendimiento a todos los latinoamericanos y caribeños en este día postrero. Pues queremos que todos entiendan estos misterios del reino de los cielos, del reino de Dios, y lo crean en sus almas, para que Dios les bendiga y entren al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana, dándoles testimonio de los misterios del reino de Dios, dándoles testimonio de la sencillez de la enseñanza y de la simplicidad del cumplimiento de los misterios del reino de Dios o reino de los cielos. Que las bendiciones de Jesucristo, del ángel del pacto, nuestro amado Salvador, prometidas para este día postrero para su iglesia, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, se materialicen en todos nosotros y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos por aquí a pasar nuevamente a Roberto Monsiváis para continuar en esta mañana y así luego
concluir más adelante esta actividad. Que Dios les bendiga y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo. Muchas gracias.